En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de compartir la experiencia de las lavanderías, yo pongo públicas en general, pero bueno, en concreto del Servicio de Salud al que pertenezco, que es el Servicio de Salud del Principado de Asturias, y bueno, también a la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria, de la que yo soy miembro. También quería agradecer a los organizadores del evento, a la revista Limpiezas y a Lactis la oportunidad que proporcionan para compartir esto. Bueno, empezamos. Bueno, en primer lugar, con el fin de poner un poco en situación lo que es el ámbito de actuación y los datos de actividades de las lavanderías públicas del SESPA, pues hay dos en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, hay dos lavanderías. Una está ubicada en el área 4, en el Oviedo, en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde yo soy el jefe de servicio, y otra en Gijón, en el Hospital Universitario de Cabueñes. Ambas lavanderías dan servicio a las áreas sanitarias 4, 5, 7 y 8. Como podéis ver ahí en la presentación, la del Hospital Universitario Central de Asturias da servicio a Luca, al Hospital Victoria Huilla de Mieres y también al Hospital Monte Naranco, que también está en Oviedo. Además, desde el comienzo de la pandemia por la COVID, también la residencia Méndez Pidal, que es una residencia para pacientes que no requieren atención médica, más que pacientes, para personas que tienen difícil capacidad de aislamiento en sus domicilios. En cuanto al Hospital Universitario de Cabueñes, pues da servicio a la propia área 5, al Hospital de Cabueñes, al Hospital del Valle del Nalón, que está en Langreo, y además el Credine, que es un centro que se habilitó ahora también para el tema del COVID, y el HC144, que es nuestro IFEMA particular, para que la gente más o menos un poco sepa de lo que estamos hablando. Un hospital que se habilitó en la feria de muestras y que tiene capacidad para 144 camas. Bueno, ese es el ámbito de actividad. En cuanto al alcance de la prestación del servicio, todo esto supone que son 2.232 camas hospitalarias, 16.390 profesionales que corresponden a los de estas áreas sanitarias, la 4, la 5, la 7 y la 8, los correspondientes a sus plantillas orgánicas, más aquellos que se han contratado de carácter coyuntural por causa de la pandemia. Además, también se da servicio a 58 centros de atención primaria entre los equipos de atención primaria y las unidades de gestión clínica de esas áreas sanitarias, con lo cual el alcance de la prestación es importante. Si vamos a los datos un poco de actividad comparada entre el año 2019 y el 2020, como yo lo pongo ahí, el COVID-19, que es realmente este año se recordará más simplemente por esta cuestión. Nosotros hemos observado que hemos tenido una reducción en cuanto a la ropa procesada, aproximadamente un 3% a lo largo del año. Sin embargo, hay dos etapas bien concretas que se observan en el gráfico, que es la primera, que tiene que ver entre los meses de marzo y abril, que fue durante la primera ola y en el cual hubo una reducción importantísima en cuanto a la producción de las lavanderías, porque los hospitales en esa primera ola pasaron a ser prácticamente hospitales COVID. Y nosotros en la primera ola tampoco tuvimos una incidencia muy grande y eso conllevó a una reducción de la producción importante. Sin embargo, ya en la segunda ola, octubre y noviembre, ya superamos los valores de ropa procesada con respecto al 2019, porque el hospital o los hospitales del SESPA no perdieron un poco el pulso a la actividad ordinaria, aunque también la segunda ola en esta comunidad autónoma en Asturias fue bastante más acusada que la primera. Sin embargo, si vamos a los datos de procesado de uniformidad, que es algo que es bastante significativo y que ha sucedido también en otras lavanderías hospitalarias, es el incremento de la ropa, de la uniformidad procesada en las lavanderías, y que tiene causa en tres causas fundamentales, en tres razones fundamentales. Por una parte, el aumento de las plantillas. Lógicamente, con la pandemia, las plantillas han crecido de forma significativa por el incremento de la actividad. La modificación en los hábitos, porque había colectivos sanitarios que no utilizaban la uniformidad completa, como por ejemplo pongo ahí el personal médico, que simplemente ponían la bata, y desde que surgió la pandemia pues se pone la uniformidad completa, ¿no? Y eso también incrementa la cantidad de ropa procesada. Y por otra parte, la mayor rotación, ¿no?
Todos los profesionales se han dado cuenta de que la ropa es una cuestión que requiere tener una higiene importante y lo que hacen es, una vez que utilizan la ropa, la tiran a lavar, cosa que antes no sucedía con tanta frecuencia. En cuanto al procesado de la ropa hospitalaria que nosotros seguimos, pues en primer lugar hay que tener en cuenta los objetivos que se buscan, ¿no? en el procesado de la ropa hospitalaria. El principal objetivo es proteger de posibles infecciones sobre el virus, el COVID-19. Entonces, hay que desplegarlo en dos ámbitos. Uno es el proteger a los pacientes y evitar que haya infecciones nosocomiales en el ámbito hospitalario, y otro a los profesionales, ¿no? Tanto a los propios trabajadores que están en el ámbito sanitario, como a los profesionales de la lavandería que son los que tienen que procesar la ropa contaminada, ¿no? Desde este punto de vista, hay tres fases que nosotros diferenciamos en el procesado de la ropa, y uno es la primera, que es la segregación, en lo que tiene que ver con la separación y la identificación de la ropa en origen y el transporte a esterilización. Luego la clasificación, que son los procedimientos utilizados para clasificar la ropa contaminada y que los trabajadores no tengan ningún riesgo o los mínimos riesgos posibles en ese procesado. Y por último el lavado, que es lo que procura desinfectar la ropa, ¿no? A través de procedimientos térmicos y químicos. Bueno, en cuanto a la primera de las fases, la segregación, nosotros en los hospitales del SESPA, o en las lavanderías del SESPA, mejor dicho, no utilizamos el mismo procedimiento, son procedimientos distintos que también vienen condicionados un poco por el transporte que tenemos hasta las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en la lavandería de Luca, o del Hospital Universitario Central de Asturias, la ropa de las unidades COVID se deposita en jaulas independientes en las propias unidades COVID, y se identifican con un distintivo de color amarillo en la propia jaula para saber que es ropa contaminada por COVID. Sin embargo, en el hospital de Cabueñes, las bolsas que se utilizan bolsas rojas, y porque simplemente tiene un sistema de identificación distinto, y en ninguno de los dos casos se utilizan bolsas hidrosolubles. En cuanto al transporte, el transporte de la ropa en el Luca se hace a través de camiones, porque la lavandería está, digamos, en una parte de la ciudad distinta al hospital, y este transporte se hace de forma independiente. Solo se transporta la ropa COVID y no se comparte con ninguna otra ropa sucia de otra categoría. Luego el vehículo se desinfecta una vez que finaliza el transporte. Sin embargo, en el hospital de Cabueñes la ropa llega por el tubo neumático, porque la lavandería está dentro del propio centro hospitalario o en el recinto hospitalario. Y por último, se desinfectan las jaulas de ropa contaminada por COVID para su reintegración al circuito. En cuanto a la clasificación de la ropa sucia, que es una de las zonas críticas en cuanto a la seguridad de los trabajadores, las medidas que se han utilizado vienen determinadas por la evaluación de los servicios de prevención de riesgos laborales. Lo que sí se hace en ambos casos es que la ropa se procesa de forma independiente, un único acto, y después de que esa ropa se ha procesado, se ha, digamos, clasificado, se realiza una desinfección completa de la zona de clasificación. Y luego, en cuanto a los medios de protección individual que son los trabajadores, pues son los que determina el Servicio de Prevención de Riesgos laborales, y lo que no se ha utilizado son bolsas hidrosolubles. Bueno, aquí sí es cierto que al principio, y un poco probablemente por la situación que todos nos pilló con bastante incertidumbre, pues hubo pocos días, no creo que llegara ni una semana, que se utilizaron bolsas hidrosolubles, porque el Servicio de Medicina Preventiva así lo determinó. Sin embargo, bueno, luego también acompañado por problemas de desabastecimiento y otras cuestiones adicionales, hizo que volvieran al sistema que nosotros utilizamos habitualmente, con la única salvedad de que las bolsas con la ropa contaminada se identifican en el color amarillo que ya os comenté antes. En cuanto a los equipos de protección individual que utilizan los trabajadores, pues bueno, como ya dije antes, vienen determinados por las directrices del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a partir de las evaluaciones de riesgo.
del puesto concreto, y también adicionalmente por unas recomendaciones que supongo que muchos conoceréis, que son elaboró el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en julio de este año, ¿no? Entre ellas están todas esas que ahí pongo: el cubrepelo, la protección ocular, la mascarilla, que en nuestro caso utilizamos mascarillas FFP2 por protegerlos de los posibles aerosoles en la manipulación de la ropa, bata impermeable, guantes de protección reforzada y el cubrecalzado. Sí, aparte de estas cuestiones que tienen que ver con la más operativas de protección de los trabajadores, nosotros también hemos implementado otras medidas organizativas para proteger la salud y los posibles contagios de los trabajadores. Entre ellas, pues las principales son estas que pongo aquí: la compartimentación de turnos, estableciendo una serie de grupos burbuja en los que no se permiten hacer cambios de turno o descansos, que es una práctica bastante habitual entre el personal antes de la pandemia, y con el fin de evitar que haya posibles contagios masivos, ¿no?, entre varios turnos, y con lo cual lo que supondría también un perjuicio importante en la capacidad organizativa de la propia producción. Luego también las entradas y salidas de turno escalonadas, que para evitar que el personal, nosotros por ejemplo en el Hospital de Cabuñes solo trabajan en un turno, pero nosotros trabajamos en turnos de mañana y tarde, evitar que haya una coincidencia de los profesionales en los vestuarios de los que entran y los que salen del turno. Y por último, un establecimiento de turnos para los descansos en el turno de trabajo. Cuando los operarios van a desayunar o a las paradas que tengan establecidas, pues se hace por turnos para evitar que se aglomeren demasiadas personas en las zonas comunes. En cuanto al procesamiento de la ropa, pues bueno, hay una serie de recomendaciones que están publicadas y que forman parte de la literatura. En cuanto a nuestro ámbito, digamos, del Ministerio de Sanidad, la única medida que han propuesto se ciñe únicamente al ámbito domiciliario, que es una publicación que está del 6 de abril, y lo único que recomiendan es que la ropa se lave con detergente y a una temperatura de al menos 60 grados. Si entramos ya dentro de lo que es el ámbito hospitalario, bueno, pues el Centro Europeo para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en una revisión que hizo en el marzo de este año, referente a la forma en la que habría que lavar la ropa hospitalaria, pues ahí lo veis, está en inglés, pero bueno, creo que se entiende perfectamente. Lavar a 90 grados con el detergente habitual de las lavanderías, y si no se puede alcanzar esa temperatura, pues con otros materiales blanqueantes o productos de descontaminación que se utilizan en la industria textil, en la industria del lavado textil, mejor dicho. Luego el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de la Administración norteamericana, pues bueno, no ha hecho una actualización para el COVID. La última actualización que tiene de sus guías para el lavado de la ropa hospitalaria son de julio del año pasado, y bueno, y ahí, como podéis ver, recomienda al menos temperaturas de 71 grados centígrados por lo menos de 25 minutos, y en el caso de que así no sea, pues incluso habla de lavado a baja temperatura entre 22 y 25 grados con los aditivos necesarios para su desinfección, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, el oxígeno activado o blanqueantes como basados en el cloro, etcétera. Estas son las recomendaciones que hay más o menos en cuanto a los centros hospitalarios. ¿Cómo hacemos en las lavanderías del SESPA? Bueno, pues el lavado de la ropa plana, que son sábanas y colchas y toallas, etcétera. Lo que es la ropa plana, pues bueno, sigue estos pasos que veis aquí en la presentación. Bueno, por una parte la humectación, que se hace con agua fría para evitar que la fijación de manchas, con un humectante en pH neutro. Lo que es el proceso de desinfección, pues lo veis ahí en esos tres pasos siguientes, ¿no? Es un proceso que combina la parte térmica con la química y que tiene agua a 90 grados de temperatura con un detergente alcalino y un blanqueante que como pone ahí, tiene efecto desinfectante, ¿no?, en conformidad con el reglamento 528-2012 de la Unión Europea. Nosotros en concreto utilizamos peróxido de hidrógeno a 35%, igual que hacen también en la lavandería del Hospital de Cabuñes.
Por último, una parte de suavizado que neutraliza todos estos componentes alcalinos. Y por último, otra parte que ayuda también a que si quedase algún resto de infección en la ropa, que es bastante improbable con estos tratamientos, que es el planchado a temperaturas superiores a 180 grados, con lo cual es un aporte térmico adicional que ayuda también a eliminar todo tipo de infecciones. En cuanto a la ropa de forma, lo que tiene que ver con las uniformidades, pues bueno, el proceso es bastante parecido, lo único que utilizamos menos aporte térmico por el tema de la composición de la ropa. Al tener parte sintética, si la basamos a 90 grados, nos generaría muchísimas arrugas y eso haría que la parte del acabado sería bastante difícil de dejar en unas buenas condiciones, con lo cual utilizamos menos aporte térmico y el desinfectante químico utilizamos productos clorados, en este caso, bueno, tipología, y finalmente un acabado que es también secado en el túnel de forma, que es también a una temperatura más o menos de unos 180 grados. En cuanto a la comparativa con otras lavanderías hospitalarias, en relación con las del Servicio de Salud del Principado de Asturias, pues bueno, por ejemplo, aquí tengo que dar las gracias a los compañeros, tanto Antonio Malingre como Pedro Martín, Natividad Herrero y también Fernando San Juan, que no está, aparece aquí, que es del País Vasco, bueno, por haberme dado información para compartir con vosotros. Pues por ejemplo, ahí tenemos en la del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, pues bueno, prácticamente sigue un patrón bastante similar al que nosotros seguimos. La segregación de la ropa se hace en las unidades COVID. No se utilizaron bolsas hidrosolubles en la clasificación de la ropa, aunque bueno, luego esta parte la tienen externalizado, con lo cual los EPIs que utilizan los trabajadores, pues bueno, forma parte de los protocolos internos de la empresa subcontratada. En cuanto al proceso de desinfección de la ropa, pues bueno, más o menos muy similar al nuestro, agua a alta temperatura más agentes blanqueantes que actúan como desinfectantes, como el peróxido de hidrógeno. Y luego, pues sí, lo mismo que nosotros, pues un incremento de procesamiento importante en la uniformidad. En el Hospital Central de Defensa, el Gómez Ulla de Madrid, pues muy similar, sobre todo lo que tiene que ver con las medidas de protección a los trabajadores y los procesos de desinfección, y ellos sí que utilizaron bolsas hidrosolubles en el proceso de segregación. Por último, el Hospital Clínico Universitario Lozano Bleso de Zaragoza, pues lo mismo, ¿no? Lo mismo que La Coruña o que en el SESPA, pues la segregación se hace desde las unidades, no se utilizan bolsas hidrosolubles y los medios de protección individual para los trabajadores pues también muy similares. Ellos simplemente utilizan una mascarilla de refuerzo, ponen la FFP2 y encima una quirúrgica. Y en cuanto a los procesos de desinfección de la ropa, pues bueno, el mismo que utilizamos en el SESPA, agua a alta temperatura y peróxido de hidrógeno, simplemente que ellos también, como utilizan batas reutilizables, pues tienen que utilizar menos aporte térmico y utilizar como agente desinfectante el ácido peracético, que es el que se pone, ¿vale? En cuanto a si las medidas que se han adoptado, estas buenas prácticas han sido eficaces, pues bueno, en nuestro caso, la incidencia del COVID desde que fue declarado como pandemia por la OMS el día 11 de marzo hasta el 31 de diciembre, pues está un poco representada en esta diapositiva, ¿no? Son 154 trabajadores entre las dos lavanderías, la de Gijón y la de Oviedo. Ha habido 5 casos de COVID positivo, que fueron todas en la lavandería de Luca, y ahí pone algo hasta los días en los que se declararon esos positivos. Durante la primera ola fueron 3 y luego 2 en la segunda ola. Desde el punto de vista de esto ya como información adicional que bueno que a lo mejor le interesa, desde el punto de vista del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales no encontraron que tuvieran, siguiendo los protocolos que ellos siguen, que tuviesen relación entre ellos los contagios, con lo cual se supone que vienen o no fueron transmitidos en la lavandería. No tenían relación por las fechas, por la diferencia de fechas entre la aparición de unos y otros positivos. Aún así, asumiendo que todos tuviesen su origen dentro de la lavandería, pues la incidencia acumulada desde que empezó la pandemia es del 3,24% y en términos de jornadas de trabajo perdidas se ha supuesto un 1% de las jornadas de trabajo. Si lo llevamos a términos de absentismo por enfermedad, pues aquí la cuestión también es una incidencia bastante mínima porque suponen el 4,46% de los absentismos por enfermedad,
que ha habido en la lavandería en ese rango de fechas, entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre. Sin embargo, si vamos a los datos desagregados en la zona sucia, la zona que se entiende que tiene un nivel de criticidad alto, pues ahí el número de trabajadores es sensiblemente menor, también las jornadas de trabajo, pero no ha habido casos positivos. Este personal que trabaja en la zona sucia y que no se mezcla o no tiene procesos de trabajo compartidos con los de la zona limpia, pues no ha habido incidencia en COVID. Con lo cual, bueno, eso da a entender de que al menos en nuestro caso las medidas adoptadas han sido lo suficientemente eficaces. En cuanto al el otro aspecto a tener en cuenta en el tema de la desinfección de la ropa hospitalaria, que es la propia propagación del virus a través de la ropa, pues bueno, hay 4 aspectos que se deben contemplar, aunque no hay evidencia científica ni un estudio concreto que determine si la ropa hospitalaria es un agente de transmisión, podemos un poco a través de otros estudios llegar a conclusiones, ¿no? En principio, bueno, vemos que la tasa de infección nocosomial por el COVID, hay varios estudios, hay alguno que lo lleva al 12,5%. Este primer estudio que pongo ahí en la diapositiva, se realizó en hospitales del Reino Unido y de Italia entre febrero y abril de este año y, bueno, tuvieron una incidencia del 12,5% de casos de infección transmitida en el entorno hospitalario. Sin embargo, hay otros como el hospital Brigham, un hospital de Boston, que lo lleva a términos prácticamente inexistentes, ¿no? De un 0,1%. En fin, esto al final cada estudio depende de muchos factores, pero bueno, pues, al final lo que demuestra es que la infección nocosomial dentro de los hospitales por COVID no tiene una incidencia demasiado elevada. En cuanto a la ropa como agente transmisor, pues bueno, eso está absolutamente demostrado que la ropa es un agente transmisor. Y ahí el estudio que pongo pues pone que no es detectada a partir del segundo día. Son estudios también que se hacen en un ámbito controlado y que también hay que poner, como todo, en cierta cuarentena, ¿no? O con ciertas cautelas, no cuarentena, más bien con ciertas cautelas. Sí. Pero sin embargo es interesante que lo que pone aquí este estudio, que la carga viral se reduce 100 veces una vez transcurridos 30 minutos, con lo cual, aunque se detecte a partir del segundo día, aunque llegue a haber virus a partir hasta el segundo día, la reducción de la carga viral vemos que se reduce con el paso del tiempo de forma muy significativa. Y por último, en cuanto a la temperatura de inactivación del virus, pues también hay otros estudios que también se relacionan un poco con los procesos térmicos que se utilizan para el lavado de la ropa, ¿no? Pues hay un estudio que dice que para la destrucción del SARS-CoV-2 se requieren 3 minutos a temperatura superior a 75 grados, 5 minutos a temperaturas superiores a 65 grados y 20 minutos para temperaturas superiores a 60 grados. Cualquiera de los procesos que utilizamos en las lavanderías del SESPA y en el resto de las lavanderías hospitalarias, pues someten la ropa a estas temperaturas y a estos tiempos, con lo cual se entiende que el virus queda inactivado, ¿no? Además, como ya expliqué en anteriores diapositivas, pues el propio proceso de planchado, también que es la última parte del proceso, también al hacerse a elevada temperatura, también en el caso de que quedase algún tipo de resto, pues se ayudaría a eliminarlo seguramente. Con lo cual, de acuerdo a estos 3 elementos, pues podemos concluir que el riesgo por infección nosocomial a través de la ropa en los hospitales pues es prácticamente inexistente, ¿no? No podemos decir que sea nulo porque eso seguramente ningún estudio lo dirá, pero sí que con estas 3 cuestiones podemos prácticamente descartarlo. Y con esto pues nada más concluyo. Daros las gracias y esperemos que el próximo año sea distinto.